Siguiendo con los topics, yo voy a hablar sobre las citopenias en el lupus. Sobre todo intentaré responder a la pregunta de cuándo se trata de actividad de la enfermedad y cuándo de un efecto secundario de la medicación. Este es el índice que voy a seguir. Comenzaré con una breve introducción, pasaré a hablar de las citopenias en el lupus, después una diferenciación entre cuándo significa actividad de la enfermedad y cuándo toxicidad farmacológica, pasaré a comentar herramientas diagnósticas, posteriormente explicaré un poquito el manejo de las citopenias en el lupus y terminaré con las conclusiones. Bueno, como ya sabéis, el lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune, que cursa con manifestaciones clínicas heterogéneas, pero con un denominador común, que es la presencia de autoanticuerpos y una hiperactivación del sistema inmune. En cuanto a las citopenias, es una manifestación relativamente frecuente en el lupus, presente entre un 20-30% de los pacientes, y las causas son diversas, desde actividad de la enfermedad hasta daño orgánico, toxicidad farmacológica, síndrome mielodisplásico e incluso, aunque menos frecuente, también existen complicaciones graves como síndrome de activación macrofágica o SAF catastrófico que pueden cursar con citopenias. La detección y el manejo precoz es importante, sobre todo de cara al pronóstico para el paciente. Como ya sabéis, tanto la trombopenia como la leucopenia cursan un punto en la escala SLEDAI-2K. Y ya pasando a las manifestaciones hematológicas, comenzamos con la anemia. Se describe como unas cifras de hemoglobina en sangre, menos de 12 gramos decilitros en mujeres y menos de 14 gramos por decilitro en hombre. La anemia más frecuente en el lupus sería la anemia de enfermedad crónica, que sería normocítica y normocrómica, y lo que esperaríamos encontrar en la analítica sería hierro sérico bajo junto con transferrina baja y ferritina alta. Sin embargo, la anemia más característica en el lupus, aunque menos frecuente, es la anemia hemolítica autoinmune, que aquí esperaríamos encontrar un aumento de bilirrubina indirecta y LDH en la analítica, aumento de reticulocitos y disminución de aptoglobina. Los test que tenemos de laboratorio para el diagnóstico de esta sería el test de Coombs directo y el flotis de sangre periférica, donde veríamos los esquistocitos. Continuando con las manifestaciones hematológicas, tenemos la leucopenia, que es una de las manifestaciones más frecuentes, presente hasta casi en la mitad de los pacientes y se describe con unas cifras en sangre de menos de 4.000 por microlitro. Esta también puede ser inmunomediada, que estaría relacionada con la actividad de la enfermedad, o bien como la anterior, pues secundaria a toxicidad medicamentosa, infecciones o a otras citopenias como linfopenia o neutropenia. Pasando a hablar de la trombocitopenia, se describe como una cifra de menos de 150.000 plaquetas en sangre por microlitro y estaría presente en un 10 al 30% de los pacientes. En la mayoría de casos suele ser leve. También esta puede ser inmunomediada, que tenemos la trombocitopenia autoinmune primaria por destrucción de las plaquetas mediada por anticuerpos, o la relacionada con el síndrome antifosfolípido. Además, pues también sería secundaria a fármacos, relacionada con complicaciones graves como síndrome de activación macrofágica o infiltración neoplásica medular, o secundaria a infecciones, también como las demás. En cuanto a las linfadenopatías, también están relacionadas con la actividad del lupus, y a la exploración física lo que esperaríamos encontrar son ganglios linfáticos aumentados de tamaño, que son blandos e indoloros a la palpación. Las zonas más frecuentes serían a nivel inguinal, axilar y cervical, y aquí si realizamos una biopsia lo que esperaríamos encontrar es una hiperplasia reactiva y varios grados de necrosis coagulativa. Es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial, sobre todo con infecciones y con procesos neoplásicos. Y ahora bien, ¿se trata de brote o se trata de efecto secundario? Definimos brote de enfermedad como empeoramiento de los síntomas o aparición de síntomas nuevos relacionados con la actividad de la enfermedad. Entonces, cuando un paciente presenta citopenias y nos orienta a pensar que se trata de un brote, también esperaríamos encontrar algún otro síntoma asociado, como fatiga, fiebre, artritis, aparición de nuevas lesiones cutáneas o exacerbación de las previas, síntomas constitucionales, etc. Además, también esperaríamos encontrar algún hallazgo analítico, bien sea aumento de anticuerpos, disminución del complemento, alteración de función renal en forma de proteinuria, aumento de creatinina, piuria sin infección de orina, o datos sugestivos de hemólisis, que lo he comentado previamente. Ahora bien, si únicamente encontramos las citopenias, esto quizá nos orientaría a pensar más que se trata de toxicidad farmacológica. Entonces aquí lo primero que habría que hacer es una revisión exhaustiva de la historia farmacológica del paciente, viendo los fármacos que ha estado utilizando, la duración de los tratamientos, dosis y posología y sobre todo cambios recientes en la medicación.
Dentro de los fármacos que empleamos, los que comúnmente se han relacionado serían los corticoides, que bien es cierto que al principio pueden producir leucocitosis, con el tiempo podrían inducir leucopenia o trombocitopenia. Además, la ceatioprina, que puede producir mielosupresión, especialmente en los pacientes que tengan un déficit de tiopurina metiltransferasa o de la enzima NUT15, que posteriormente pasaré a explicar un poquito más sobre esto. También el metotrexato, que los pacientes que solemos ver con mielosupresión por metotrexato en la consulta son pacientes añosos que a lo mejor hacen errores en la posología y se toman más cantidad de la cuenta, o pacientes con una insuficiencia renal. Y otros fármacos serían la ciclofosfamida o el micofenolato. Ahora bien, nos viene un paciente a la consulta con citopenias. Aquí lo primero que tendríamos que hacer es una anamnesis dirigida, preguntar pues, por sintomatología sistémica, fiebre, fatiga, pérdida de peso, semiología cardíaca, pulmonar, neurológica. También pues, un examen físico, viendo si existen nuevas lesiones cutáneas, si hay artritis, edema periférico, palidez cutánea, quimosis, linfadenopatías. Y posteriormente pasaríamos a las pruebas de laboratorio. Solicitaríamos un hemograma completo para ver el patrón de las citopenias, función renal y hepática, autoinmunidad, también reactantes de fase aguda, los parámetros de hemólisis, que también los he comentado previamente, y serologías de parvovirus B19, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus B, C, sífilis. Y esta diapositiva la traigo porque al final también creo que es un diagnóstico que debemos tener en la cabeza, la leishmaniasis, sobre todo en pacientes de la cuenca mediterránea que presenten citopenias, fiebres, adenopatía. Y aquí traigo las imágenes de un paciente que estuvo ingresado, inmunodeprimido, y presentó una leishmaniasis con una esplenomegalia de 15 centímetros, que aquí se puede ver. Y bueno, unas breves pinceladas respecto al diagnóstico de la leishmaniasis. Normalmente se diagnostica haciendo una biopsia del tejido afecto, bien sea piel, médula ósea, bazo, y se realiza tinción con Yensa, que se puede observar a mastigotes. También se puede aislar el parásito en medios más específicos. Se puede realizar también una PCR en la muestra que se ha obtenido. Para ver anticuerpos estarían las técnicas inmunológicas, ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Y luego pues también apoyarnos con pruebas de imagen, tanto ecografía como TAC. Aquí unas breves pinceladas que hay que tener en cuenta, sobre todo en la toxicidad de la ceatioprina, que serían los niveles de tiopurina metiltransferasa, que es una enzima citosólica clave en el metabolismo de las purinas. Su función principal es inactivar los metabolitos tóxicos, como la 6-tioguanina, y otra enzima sería la enzima NUT15, que también se encarga de inactivar los metabolitos tóxicos mediante fosforilación. Si bien es cierto, esta última enzima no tenemos test de laboratorio o genético todavía para cuantificarla en la práctica clínica. Y bueno, como curiosidad, estas dos enzimas, la actividad varía entre individuos por polimorfismos genéticos, y se sabe que en los individuos tanto europeos como africanos es más frecuente la deficiencia de tiopurina metiltransferasa, mientras que en los pacientes asiáticos o hispanos sería más frecuente la deficiencia de la enzima NUT15. Y ahora bien, ¿cuándo estaría entonces indicado un aspirado y o biopsia de médula ósea? Sobre todo para descartar mielosupresión por medicamentos versus infiltración neoplástica medular, síndrome hemofagocítico asociado al lupus o, por ejemplo, una leishmaniasis visceral. Unas breves pinceladas sobre el manejo de las citopenias en el lupus. Si sospechamos de un fármaco, pues habría que suspender de manera temporal o permanente, si se puede, el fármaco. Y luego, pues si la citopenia ha sido bien tolerada, no ha sido demasiado grave, podríamos hacer una reintroducción controlada, que esto además nos va a ayudar a confirmar causalidad. También me gustaría hacer una especial mención sobre la monitorización de la ceatioprina. Cuando comenzamos este fármaco, se debería realizar un hemograma semanal o bisemanal durante los 2 primeros meses. Y en el caso de que se produzcan citopenias y se decida mantener el fármaco, habría que reducir la dosis a la mitad y comprobarlo posteriormente a las 2 semanas con un hemograma. Y bueno, si se trata de actividad del lupus, de un brote, pues evidentemente el tratamiento del brote. También me parece muy importante la educación del paciente de cara a la prevención de toxicidad. Pues explicarle la toxicidad de los fármacos que empleamos, los signos y síntomas de alarma, aparición de fatiga extrema, hematomas, infecciones recurrentes, y también pues, realizar una monitorización con función renal, hepática y hemograma en las consultas. Y ya para finalizar, pues bueno, las citopenias pueden ser tanto resultado de la actividad de la enfermedad como toxicidad farmacológica, y en muchas ocasiones es difícil de distinguir.
El historial farmacológico y la cronología también pues, nos pueden dar alguna pista, y las manifestaciones clínicas junto con los hallazgos de laboratorio pues, nos pueden ayudar a diferenciar. Por otro lado, la monitorización regular y la educación del paciente también considero que son claves a la hora de prevención de toxicidad, y el manejo, por supuesto, debe ser individualizado, controlando lo que es la actividad de la enfermedad junto con la seguridad del paciente y priorizando la calidad de vida. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.